Espérate, pues solo voy a pasar. Siéntate, pues, Julio, hombre. No me ayuda la panza. Si caemos todos, dijo. Si vamos a caber en el cielo, no vamos a caber. A la gran puerca, vemos, Julio, hombre. Ay, espérame, chica. No me puedo sentar, vos. No tengo todo el tiempo Todo. antes de... Así se lo metes, mira. Da la bienvenida, güey. Da la voz. ¿Ya me estás grabando? Ya estamos grabando, sí. ¿Listos? Se tira 3. ¿Ya estamos? Voy a me pegaste tu nerviosismo. Yo no soy nervioso. ¿Listas? Yo estoy inspirado. Dos. Estoy en vivo, papito. Estamos ¿Qué en tal? Mucho gusto a todos los que me están viendo en este momento. Estamos acá con Combo para 3. Estoy con Jorge. Discúlpame, te voy a corregir. Okay, Es okay. combo pa. Pa 3. Tres. Pa 3. Así como Julio, el profe. O sea, haces el énfasis en el profe. el profe. Entonces es el Combo pa. tres. Así que para todos estamos acá conectados en este momento. Gracias por siempre estar ahí al tanto de lo que transmitimos a través de la cuenta de TikTok de Julio el Profe. Hoy estamos acá hablando y vamos a hablar de un tema muy interesante acá con los amigos de Combo Pa 3. Gracias por. Y nosotros también pues le damos la bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo capítulo. Empezamos ya la segunda temporada, la estamos arrancando con todo, así que bienvenidos. Este es nuestro segundo capítulo, ¿va? Segundo capítulo de la segunda temporada. De la segunda temporada. Ni más ni menos, hoy como ya lo vieron ahí atrás de cámaras, que también en este momento estamos transmitiendo a través de la página directamente de Julio el Profe. El Julio el TikTok. Profe. Hoy nuestro invitado especial para arrancar esta segunda temporada con todo. Así que, Julito, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Contanos, refrescanos un poquito para que la gente te conozca. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta? Lo que me ha gustado y lo que siempre me va a seguir gustando es enseñar. La vocación lo trae uno, yo lo traigo, soy maestro, soy docente, egresado de una normal, soy aquechista de corazón, soy normalista también de corazón y me encanta y me fascina enseñar. Es mi vocación, enseñarle a las demás generaciones todo lo que pueda. Tengo una duda. ¿Por qué no le enseñaste esos modelos a Jorge entonces? Para hacer la aclaración, Sí, por favor. Julio y yo trabajamos juntos, ¿qué? 2 años. 2 años. Sí, 2 años, yo era el profesor de computación. No voy a decir el lugar, porque tal vez ese lugar no muy me quieren. Y no muy me quieren, pero bueno. Es que pueda que sí. No Pueda que creo, sí. no creo. No La sabemos. manera en cómo me fui, no creo. No sabemos. Tenemos esa plática pendiente vos y yo. Pero bueno, trabajamos 2 años juntos. Él era el profesor de Biblia, sí, se puede decir, ¿verdad? Cristiano, no sé cómo decirlo. Educación Trabajamos cristiana. Educación cristiana. Trabajamos 2 años juntos, nos hicimos amigos, vivimos muchas etapas. Este hombre sabe muchas cosas que hice en ese lugar, buenas, porque no hice cosas malas. Yo era un pan de Dios en ese tiempo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué? ¿2017, 2018? 2017, 2018. Más o menos, Sí, ya correcto. hace, puchica. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, definitivamente. Entonces, por eso es de que Kevin hace ese comentario de que por qué no me enseñó a mí, por qué no me corrigió, por qué no me apartó de ese camino. Él incluso, tanto como Fernando y Julio, conocen el proceso antes de casarme. O sea, ¿existía una persona, sí o no? Sí. Entonces, no vamos a decir nombres. No. ¿Qué? A mí me mandó a llevarle una, ¿qué era? Crepa. No, era un shake. No, era un shake, no. Un frappé. Un frappé para que me enterara de que era vegana, entonces no podía tomar frappé porque llevaba leche, ¿verdad? Entera. Él era el mensajero, el que llevó el frappé. Me Sí. acuerdo de ese frappé. Me acuerdo. Hasta hoy me vengo a enterar quién lo llevó. Sí, Él yo lo llevó. llevé. Él lo llevó. ¿Vos conoces esa historia? Sí, la conozco Alguno muy que bien. otro alumno también la conoce. No vamos a mencionar nombres, ¿ok? Hoy no. Vaya, pues. Anónimo. Ajá, anónimo. No. Ya ni me acuerdo del nombre, para empezar, pero... Pero ya dijiste algo que era vegana, entonces ya con eso hablo mucho. Sí, pero demasiado. bueno. Ya dio una Era característica muy Sabe, fundamental. yo debo ser honesto, le he escrito, pero me dejan visto. Pero bueno, en fin, entonces esa es la historia que tenemos con Julio. La última vez que nos vimos, antes de él casarse incluso, la última vez que nos vimos fue cuando yo le dije que yo iba a ser papá. Exactamente. Fue cuando fuimos a comer un chuco
a la Roosevelt, por los campos de la Roosevelt, Sí, más por o los campos menos. de la Roosevelt, sí. Tenemos esa foto, si la busco la voy a poner ahí, si es que me recuerdo. Nunca pones nada, Jorge. No, No Nunca pone pones nada, nunca pone nada. Dice que va a poner algo y nunca pone nada. Ni el título lograste poner, Jorge. Entonces estábamos en eso, ¿verdad? Entonces por eso tenemos ese privilegio de tener a las personas que nos están viendo en su TikTok. Este hombre es famoso en todos lados. No. Aunque diga que no, pero sí es muy famoso. Por eso dice el profe, así lo conoce medio Ahora sí, mundo. para que te conozcan en general, en todas tus redes aparecías como Julio el Profe. Solo en TikTok. En TikTok, Sí. en tus demás redes, ¿cómo mis te pueden demás encontrar? como Julio Morales. Julio Morales. Sí. En Instagram, en Facebook. Instagram, en Facebook, en WhatsApp, todas las redes sociales, solo en TikTok. Quise especificar Julio el Profe. Julio el Profe. ¿Nuestras redes, Jorge? Combo pa 3, Facebook, Instagram y TikTok. No me recuerdo ahorita en una que En es. Facebook. Es en Facebook, que el 3 Facebook, es ¿qué va? escrito. O sea, va con letras. El Con 3 letras, va con ajá. letras y no con el número. Exactamente. Ya las demás plataformas, las redes sociales, va con el 3 en números. Sí, yo definitivamente ayer me frustré un poquito porque ya Facebook ya no es Jorjuis GT, ahora es Jorjuis GT 96. Te cambiaron. Me cambiaron el user porque tuve unas complicaciones, hice unas verificaciones, me las aprobaron, pero porque mi antiguo Facebook todavía tiene Jorjuis GT, anularon el nuevo porque el otro Facebook anterior todavía existe. Entonces yo así como O sea que si no hubieras hecho eso, todavía estuvieras. todavía tuviera el Jorjuis GT. Felicidades. Empezando con todo el 2025. Sí, los 2026 ven ya, por favor. Ven ya. En fin. Estamos empezando 2025 y ya quiere que venga 2026. Wow. Se intentó. Se intentó. Ya la arruiné. 2026 te espero con ansias. Pero bueno, ya para que estamos adentrando en el tema, como ustedes saben, pues últimamente hemos tocando algunos temas un poco profundos. Siempre saben que nuestra parte es como un tema, siempre tratamos de que no sea tan rígido, tan formal. Entonces, Fercho, nuestro tema de hoy. Ok, como dijo Kevin, pues tratamos de tocar temas un poquito más complejos. Traía un tema antes, pero mis compañeros no le entendieron mucho. Es que si se dieron cuenta en el podcast anterior, Fercho usa frases, nombres que a veces para nosotros es bien desconocido. Hasta Instagram. Yo lo sé que, Y no sé por qué lo censuró, porque la verdad es que, bueno, Yo sé, va, digamos, decíselo a nuestro invitado, ¿cuál fue la palabra que dijiste? déspota. Entonces, Ahora comprenderán ustedes, ¿verdad? Instagram lo detectó como pu. Sí. Me imagino que sí, por el sonido. Pero pip, lo censuró automáticamente. Pero pues sí, esa fue la palabra y la verdad es que pues estábamos hablando de personas que se creen mucho y quieren corregir a los demás. Entonces es una persona déspota, o sea, que creen que no tienen errores y tienen que corregir a los demás porque ellos saben más. Es bien complicado tener a alguien así, porque por más que uno quiera darle un consejo, una sugerencia, pues definitivamente pues no escucha. Sí, exacto. Entonces era la palabra correcta, por lo menos para mí, para poder expresar eso. Pero el tema de que vamos a tratar hoy es, me fascinó porque estaba escuchando un podcast y pues este host del podcast pues llamó a varios psicólogos y una de las frases que utilizó es: la cura del dolor está en el dolor. Entonces vamos a tratar sobre el dolor, que es algo que es normal, creo, es normal para nosotros. Específicamente, por lo menos, Lamentablemente es normal. Es normal. Lamentablemente, porque no debería ser normal. no debería ser normal, pero en cuestiones, podemos decirlo, en cuestión dolor físico, tiene sus ventajas, porque por lo menos una persona que tiene esa enfermedad de que no siente, que no tiene dolor, por lo menos cuando son bebés se muerden los labios, se muerden la lengua, los dedos, porque como no sienten dolor, y parte del dolor es avisar el cuerpo, avisándonos a nosotros que hay un problema en nosotros. Pueden preguntarle a cualquier médico y ningún dolor es normal. Eso sí, o sea, si sentís cualquier tipo de dolor, los dolores no son normales. O sea, están indicando Por eso, algo. lamentablemente te digo que hoy por hoy definimos, es que es normal sentirse dolor. No es normal. Ya el dolor de espalda, que me duele la creo que cabeza. hemos llegado a un punto donde se romantiza el dolor. Sí. O sea, creo que no debería ser así. Acostumbras. Sí, la gente lo romantiza, es como, o sea, o por ejemplo, en muchas relaciones se saqueó de que decís, el amor a veces duele, pero ahí es. Entonces tratas de romantizar algo que verdaderamente no está bien. Pero se usa una palabra para ese tipo de personas que se le dice masoquistas, ¿verdad? Porque lamentablemente viven de esa manera, cosa que no debería de ser.
Sí, porque sienten una atracción en ese. Ahora, en yo les ese pregunto sentido. a ustedes, ¿qué harían ustedes si tuvieran un hermano o una hermana que está con una persona, que esa persona le causa dolor una y otra vez y ahí sigue? ¿Qué pensarían ustedes o qué harían? Ya, por lo menos a nosotros nos ha pasado un montón de veces y algo que hemos. De mi vida no vas a estar hablando. No, pero Desde que dijo masoquista dije, ¿por qué estamos hablando de Jorge? No, sino antes de que continúes con la respuesta, yo les pregunto esto, porque como el tema es la cura del dolor es el dolor, o sea, eso como hermano o como padre o como amigo de esa persona, eso a mí me ocasiona dolor ver a mi ser querido sufriendo. Sí, pero por lo menos lo que hemos aprendido, y es que muchas veces nosotros como seres humanos, lamentablemente, aprendemos a los golpes. Porque uno podemos venir a decir, mira, no te vayas por este camino. Por ejemplo, nosotros que manejamos moto, ya nos hemos caído un par de veces. veces. Y la primera vez que Muchas veces. y la primera vez que nos caímos, o la primera caída fuerte, ya no queremos agarrar la moto. Es como, ven a traerme y que se lleven la moto. Yo por lo menos la primera vez que me caí no fue tan, bueno, sí fue más o menos fuerte. Pasé una semana que mejor me fui al trabajo en bus porque no quería agarrar la moto. Pero ya estaba gastando mucho y tenía la moto, estaba pagando la moto, la tenía ahí parqueada, pues de plano, ¿va? O sea, tenía que agarrar ese miedo y pues ya me he caído como 20 veces y ahí, o sea, me levanto y vamos a seguir, ¿va? ¿Por qué? Porque aprendemos, o sea, aparte de hasta con los bebés se caen, se golpean, tocan y cosas por el estilo y pues van aprendiendo. Hay una película de uno, creo que se llama Mascotas, la película. Ajá. Entonces había uno de los perros le pregunta al otro perro, ¿por qué tienen al niño ahí en una tipo jaula? Porque si no se escapa y se sube a los árboles y se puede golpear. Pero es parte de... Yo me mordí un cable eléctrico. Adivina cuántas veces lo volví a morder. Pues no sé, unas 2 o 3 veces. No, solo una. Solo una fue necesaria para entender que no tenía que morder ese cable. Entonces parte del trabajo, siento yo, del dolor es que aprendamos. De ya no volver a cometerlo o poder entender de que esto me duele, pero ya sé cómo hacerlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, con Kevin tenemos un amigo que es así. Y es como, mira, no salgas con tal persona, mira, hace esto, pero era como, al final nos pedía consejo y hacía lo que se le daba la gana, ¿va? Entonces Otro era como, amigo que es casi igual a vos. entonces era como, que se va a romper la jeta, ¿va? O sea, nosotros era como, no rompete la cara, aquí vamos a estar cuando vengas llorando y vengas, mira, así tuvieron razón y todo, pero es parte del proceso, porque nosotros podemos decirle, mira, no vayas por allá, pero al fin y al cabo lo mismo pasa con Dios. Dios nos dice, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, pero nosotros, yo voy a ir a ver y vamos a... Y al final creo que ahí entramos ya de lleno al tema. Sí. O sea, al final ya estamos dando unos ejemplos de, o sea, o como te estamos dando como un ejemplo del por qué decimos que al final la cura para el dolor está en el dolor. O sea, prácticamente Fercho justamente robaba el ejemplo que iba a dar. O sea, tenemos este compañero y a veces creo que es inevitable cuando decimos no, ahí no es. Y creo que el Señor varias veces es como te jala esa orejita, ¿va? No, espérate, ahí no es, eso no te conviene. Y es como cuando le decimos al Señor, Señor, mira, quítame todo lo que no me conviene en mi vida. Y luego lo primero que dices es, ¿pero por qué me lo quitaste? Generalmente sea, va, quítamela si no es para mí. Te la quita. ¿Por qué me la quitaste? Pues me dijiste que te quitara lo que no te ayudaba. Pero es que a mí me gusta. Entonces viene el Señor y dice, bueno, va. O sea, me estás diciendo, pero ahí está. ¿Qué pasa? Al final aprendes y decís, esto no lo vuelvo a hacer. Pero sin embargo, aunque uno trate de evitarte el dolor, ahí lo aprendiste. Y aprendiste con llevarlo ahí. Sí, pero eso también lo que dice, lo que mencionas es eso que acabas de mencionar, que a veces uno llega a un momento donde dice uno, Dios, quítame esto, o sea, o aquello, pero tenemos que también entender que es raíz de nuestras decisiones. Sí. O sea, no podemos culpar al 100% a Dios, no podemos culpar al otro, no podemos culpar al prójimo, sino yo tengo que también reconocer que el dolor que yo me estoy ocasionando es porque yo lo permití. O sea, no podemos dejar esa parte. Hay un meme que dice, solo te quiero recordar que el 90% de las cosas que te pasan o te suceden es por tu culpa. Sí. Y es cierto, o sea, muchas veces las cosas te suceden porque vos lo buscas. A pesar de que la gente dice, como dice el profe Julio, al final, o Julio el profe, como dice Julio el profe, como dice, al final,
pues mayoría de esos dolores es porque nosotros lo buscamos. Sí. A raíz de que nosotros damos la pauta que eso suceda. Sí, pero cometemos esos errores porque nosotros nos creemos autosuficientes, nos creemos sabios, nos creemos que no podemos aceptar el consejo de papá, de mamá, de un amigo, de una amiga o de un familiar. Y esa persona sí existe, esa persona que se preocupa por vos sí existe, porque Dios te lo manda, definitivamente. Pero ¿qué pasa? Yo a veces lo ignoro y hago lo que yo quiero. Y cuando eso sucede, viene el dolor, y por eso el tema es, la cura del dolor es el dolor, porque por ejemplo, yo no sé si les ha pasado a ustedes. Ustedes, por ejemplo, se caen, ¿verdad? Y se raspan las rodillas. ¿Qué hay que hacer de inmediato? La asepsia. ¿Qué es la asepsia? Es limpiar la herida. Y para limpiar la herida, duele, arde. ¿Para qué? Para que cure. O sea, tenés el dolor del raspón, pero sabes que lo que vas a hacer con la asepsia es necesario, aunque te cause dolor, pero es la cura. Sí. Así es. Sí, exacto. Una vez me venía yo cabal en el Naranjo y tuve yo un accidente. No sé cómo llegué a la casa, pero llegué a la casa y cargaba una chumpa de cuerina sintética, pero en el raspón pues me quemé todo el hombro y pues la cuerina se quedó ahí pegada. Entonces yo cuando fui al sanatorio, la enfermera me dijo, lo siento mijo, pero esto le va a doler. Entonces agarró el alcohol con el algodón y empezó a raspar porque tenía que quitarlo, porque si no se iba a infectar o me iba a doler después o iba a empeorar. Entonces yo estaba como... Pero parte de la cura es, ahí me ocasionaron más dolor, pues obviamente para sanar esa parte de la vida. Porque pues es así, o sea, el sanar es parte de eso. Me fascina una parte de lo que es el poder limpiar nuestro corazón y nuestra alma. Lo doy de ejemplo como cuando vamos a arreglar nuestro cuarto. Cuando nosotros arreglamos nuestro cuarto, lo primero que hacemos es desordenarlo. Para poder arreglar. Para poder arreglarlo. Empezamos a sacar ropa, esto no sirve, esto es basura, no sé qué hace aquí, no sé por qué lo guardé aquí, pero empezamos a desordenar, sacar todo lo que no sirve y empezamos a ordenar. Parte del poder sanar es desordenar primero. Hay que sacar por lo menos en cuestiones emocionales, son muy complejas, porque una cosa es física, podemos verlo, hacen el examen, tenés una herida aquí, lo limpiamos, mira, tenés un dolor interno, una herida interna, pues con medicamentos, o va a necesitar cirugía, pues cirugía, y ya pasa el proceso, pero con el sufrimiento emocional es más complejo. Exactamente, cabala eso precisamente. Habló un poquito, pensé que no iba a hablar. Sí, No, precisamente eso es o el objetivo por el cual hablamos anoche, porque créemelo, parte de anoche y hoy hablamos con aquel muchacho que vamos a hablar, mandamos un audio, explicamos y demás. Y como aquel dice, en las emociones no sabes de dónde proviene el dolor, no sabes, decís, bueno, me duele aquí, pero me duele el estómago. Hay quienes, por ejemplo, hay quienes les da un picoteo en el pecho, otras personas les quita el hambre, otras personas les quita el sueño, hay quienes les empieza a doler los huesos, las articulaciones. Al final de cuentas, las emociones reaccionan. Fernando dice, o Fercho, no sé por qué te digo Fernando. Sí, yo sé, pues, pero acostumbrado a decir Fercho. Aquel dice que el cuerpo demuestra lo que el corazón siente o las emociones sienten, ¿va? Entonces se va a resentir de alguna manera, y todo esto a la larga existen antidepresivos, sí, pero al final de cuentas es droga, sí. Y llega un punto donde te vuelves adicto. Por ejemplo, en el caso mío, llegué a un proceso donde ya entré al tema psiquiátrico, porque en este caso hay que aclarar, un psicólogo no te puede medicar, es un psiquiatra el que te puede medicar. Yo dije, bueno, ahí le dije que estaba bueno que lo iba a hacer, nunca las compré, porque yo dije, no, yo no quiero eso, y muchas veces cuesta, porque al final de cuentas se convierte en ilegal la droga, como las gaseosas, como incluso el exceso de sal, el exceso de azúcar, todo eso se convierte en activo. Ahora, al momento de decir el dolor sana el dolor, con respecto a las emociones, definitivamente, ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, te deja una novia, sí. Si lo queremos, bueno, estás casado, hola, aquí está, hola, si estás viendo, aquí está, ¿oíste? Te la tenemos bien cuidadito, ¿no? Ya le di de comer, ya le di ya postre, comimos, ya.
No te preocupes, ahí Es está. un bueno. ejemplo, ¿no? Ajá, es un ejemplo. No estoy Estamos- tocando heridas Es un anteriores. ejemplo. Es un ejemplo. Se me olvidó su nombre. Carly. ¿Cómo? Carly. Carly, hola Carly, aquí está, ¿viste? Son suposiciones. ¿Cómo haces para sanar esta parte emocional? Por ejemplo, una ruptura de un noviazgo. ¿Cómo lo sanás? O sea, decimos, yo miraba un video hace poquito y me quebró mucho, que es una abuela hablándole a su nieta y le dice, el tiempo lo sana todo, hija. Y créanme que para mí es una conversación que yo hubiera querido tener con mi abuela cuando yo me separé. ¿Ah? Pero te pregunto a vos, Julito, ¿cómo le demostrarías a las personas o cómo lo haríamos a las personas cuando es una ruptura emocional digámoslo, en un noviazgo, un duelo, y cómo es el proceso de decir el dolor para sanar es duro. Es dolor. Es duro el proceso. Yo no sé si ustedes han vivido una decepción de amor o los han traicionado o los han dejado. Yo he vivido todos los procesos que existen. Así fue mi vida. Así fue. Pero sí los entiendo, o sea, sí entiendo a muchos de los que hemos vivido ese duelo, esa ruptura. Y yo creo que una frase que muchos dicen y que hasta el día de hoy pues es muy importante: el que escucha consejos llega viejo. Eso me funcionó mucho a mí, porque recordando a mi abuela, ella me dijo exactamente esas palabras de esa historia: el tiempo lo sana todo. Pero hoy por hoy que ya estoy de este otro lado, les puedo decir cómo es eso que tal vez hay un adolescente viendo este podcast o está viendo mi en vivo y dirá, pero ¿cómo es eso que el tiempo sana el dolor o sana lo que estás viviendo? ¿Cómo es eso? Y es bien, no es complicado de entenderlo. Es cuando ya lo vivís, cuando los que ya hemos vivido, nosotros que hemos vivido, no sé si has vivido, pero nosotros que hemos vivido ese proceso de rupturas, llega, pues en los primeros días querés regresar en este caso, que somos hombres, queremos regresar con la exnovia. Que andamos ahí mensajitos, que andamos quizás velando si ya salió de su casa, o le estoy llamando, o le mando un chocolate, o le mando X y Y, o le hago un amigo, vos haceme el paro de darle esto, tal vez que regresa conmigo. O sea, los primeros días, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno quiere intentar ver si la persona regresa. Ya, uno quiere intentarlo, o sea, sabiendo de que las cosas están mal, sabiendo que las cosas ya están rotas, sabiendo que ya está el corte, que ya está la ruptura, uno quiere intentarlo de repente. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, pasa un mes. Algunos quizás el duelo les dura 6 meses, otros les dura 1 año, otros les dura más de 1 año, otros quizás les dura un par de días, un par de horas, etcétera, dependiendo de cómo haya sido. Pero dependiendo de cómo haya sido, entonces el tiempo te ayuda a ver el por qué esa ruptura existió. Voy a tratar de explicarles lo que les quiero transmitir. Cuando vivimos la ruptura, quizás me dejó mi novia, vamos a hablar de que la novia me dejó a mí. Uno se siente culpable, uno se siente, ¿y qué hice mal? Uno dice, pero si yo di todo, yo di mi corazón, invertí dinero, no me importó quedarme sin el pasaje, dejé de comer, o sea, no sé, o sea, si la novia me dejó a mí, discúlpame. Sí. Ahorita voy a explicar, momentos, pero vamos. No le quité la inspiración, Sí, yo lo vi bien inspirado y vos, Jorge, hermano. no puedo terminar, Jorge, por favor. Estaba diciendo de que cuando las novias nos dejan a nosotros los hombres, yo creo que vamos a hacer un podcast que se llama, y lo quiero hacer yo también en mi live, lo que callamos los hombres. Sí. Los hombres sí lloran. Sí, lo que pasa es que ustedes no lo saben, pero uno como hombre sufre, pero calla. Sí, no, y eso pasa, lo que callamos los hombres. O sea, la mujer es muy expresiva, la mujer pues socializa con las amigas, mira, que él me hizo esto, o sea, pero el hombre... Y nosotros unas palmaditas, dijo Sí. manito, y son como 6 meses de terapia. Nosotros estamos quizás educados o estamos formados de cero contacto físico, de cero acaricia, de cero de si esto y lo otro, en algunos casos,
Entonces nos cuesta expresar y vamos con un amigo que tal vez es igual, y entonces ahí vas a salir adelante, o sea, tan frío, tan cortante, cuando uno quisiera escuchar palabras distintas. ¿Y qué pasa? Que a veces buscamos una amiga porque la amiga pues le fluye más la palabra, mira, no te preocupes, estoy contigo, que mira que esa desgracia, etcétera. Entonces, o sea, no, suele pasar, suele pasar. Sí. Entonces, con respecto a la pregunta de Jorge, es de que el tiempo lo cura, es cierto, pero les estaba diciendo que va a costar. Una cosa para poder curar, Jorge, es que yo tengo que aceptar esa asepsia en mi corazón. Así como me duele una herida física, lo emocional duele mucho más. Entonces podríamos hacerle un cambio. Entonces ya no sería el tiempo lo cura todo, sino el tiempo lo cura todo dependiendo lo que haces tú con ese tiempo. Sí. La frase yo creo que está inconclusa. Y que pase el tiempo y se va a quitar. No. Porque hay mucha gente que se queda en ese duelo y no sale. O sea, se deprime y se estanca ahí. Entonces no sale, aunque vaya al psicólogo, aunque vaya al psiquiatra, aunque vaya con un consejero, aunque vaya X y Y, él está ahí estancado y no quiere salir. Entonces, exacto, depende de uno que el tiempo lo vaya a uno sanando. Pero ¿cómo se sana eso? Aceptando que esa persona ya no es para mí. Creo que justamente ese es el punto clave, porque puedo decirte, o sea, podríamos decir, sí, yo ya acepté esa ruptura, ya acepté que eso se acabe, pero parte de empezar como con la faceta de curar esa parte es aceptarlo, porque eso es lo primero que creo que a todos les cuesta, o sea, llegar a ese punto de decir, o sea, esto ya, aquí terminó, tengo que aceptarlo. Yo sé que es difícil, pero al final es como, llega un momento en el que dices, ok, esto ya no. Y aquí quedó, tengo que aceptar que esto ya no va a funcionar, porque al final creo que aunque el tiempo siga pasando, pero si yo no acepto que esto ya terminó, el tiempo no me lo va a curar, pues, o sea, al final me sigue doliendo. Pido la palabra porque hay dos ángulos que tenemos que manejar acá. El primer ángulo es el daño que me hacen a mí, a la hora de decirme, mira, hasta aquí llegamos. Pero eso me lo dicen a mí. Pero también hay que ver la parte cuando yo le hago eso a la otra persona. O sea, aquí no solo puedo enfocarme en un solo ángulo, aquí tengo que enfocarme en el otro ángulo. Yo sé, bueno, aunque muy pocos harían esto de reconocer que yo no soy una buena persona idónea con mi pareja, entonces mejor me alejo. ¿Ya? O sea, muy poca gente reconoce sus errores, muy poca gente es madura, muy poca gente dice, no, yo en lugar de sumarle a ella o a él, le resto. Entonces, muy poca gente acepta y mejor me voy porque ella se merece, como decimos, alguien mejor que yo, ¿verdad? Pero también cuando uno toma una mala decisión, porque llegamos en una etapa de jóvenes o adolescentes de que quiero estar con esta persona, pero también quiero estar con esta otra. Y a veces lo que hacemos es de que primero terminamos con esta persona para poder estar con la otra. Pero a veces estamos con las dos personas. O sea, suele suceder. ¿Y qué pasa? Que a veces... Por experiencia. No. No lo dudo. No, estamos aquí compartiendo un poquito. Todos fuimos jóvenes. Es broma. Es puro contenido. Es puro contenido. Es show. Carly es solo show para que nuestro podcast y el TikTok de tu esposo para que tenga rating. Él te ama con todo el corazón. Claro que sí. Aunque no traiga el anillo. Eso voy a explicar después. Pero para poder terminar la respuesta que le quiero dar a Jorge y aquí a los amigos con Papá 3, es de que también tenemos que ver si yo soy el causante del dolor. Sí. Y a veces yo tengo que tomar la decisión de que si le voy a ocasionar ese dolor, es para un bien. Aunque muchas veces lo hacemos para mal, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Hay una frase que escribió Mark Manson que dice: cualquier intento de escapar de lo negativo o evitarlo, sofocarlo o silenciarlo fracasa. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso. Entonces hay muchas cuestiones, por lo menos en cuestiones de psicología, que es que lo principal, y muchos no entienden, es de que el cerebro no entiende la palabra no. ¿Sí? Para el cerebro la palabra no existe, ¿sí? Y hay un ejercicio sencillito y es: no piensen en un elefante rosado.
cuando les digo eso, el cerebro ya lo pensó, ya imaginó el elefante de color rosado y ya está. ¿Por qué? Porque no podemos decirle al cerebro que no puede hacer, porque lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros tratamos de evitar el sufrimiento, tratamos de evitar esas emociones negativas, porque ninguna emoción es negativa, y debemos entender que las emociones y los sentimientos son información. Aquel que es programador, le podríamos decir, que sabe programar, que sabe hacer ese tipo de cosas en la computadora, sabe que la información es importante, pero si no hacemos nada con esa información, pues la computadora no puede hacer nada. O sea, si no está la información y no desglosamos esa información y la ejecutamos, la información va a estar ahí por gusto. Entonces las emociones son igual para nosotros, podemos verlo como una computadora. Las emociones son información para nosotros. Nosotros tenemos que ver qué hacemos con esa información, cómo la ejecutamos, en qué momento la ejecutamos y para qué nos está sirviendo esa información. Entonces, al momento de nosotros negarnos al dolor, el dolor se prolonga. Porque eso pasa, que era como con la ruptura, contabas, y es que ya no quiero pensarla, debería dejarla de pensar, voy a empezar a trabajar, voy a mejorar a escuchar música, y tratamos de negar ese sufrimiento, y pues se va prolongando, porque en el momento en que nuestro cerebro deje de hacer algo, de ocuparse, pues va a regresar ese pensamiento. Entonces creo, y lo han dicho, lo dicen varios psicólogos y recomiendan, es entregarnos al dolor, entregarnos a ese sufrimiento. Es como, pues ven y te va. Dale. ¿Por qué? Porque en ese proceso de llorar, en ese proceso de sentir, porque las emociones son para eso, para sentirse. Esos son los sentimientos, para sentirse. Son llamadas para sentirse. Obviamente hay un lugar y hay un momento para todo. Entonces hay que... pido la palabra, pero termina. Dale. Entonces dice, la cura para el dolor está en el dolor. Tiene un profundo significado psicológico y filosófico. Desde una perspectiva psicológica puede interpretarse como una invitación a enfrentar, aceptar y procesar el dolor en lugar de evitarlo o reprimirlo. Entonces es básicamente eso, y creo que nosotros teníamos la mala costumbre de evitar esos sentimientos porque no son agradables. Aunque no son negativos, pero no son agradables. El sentir dolor, que psicológicamente una ruptura se puede comparar con romper se rompe completamente el corazón. Hay rupturas en el músculo del corazón cuando sentimos un dolor inmenso emocional. Entonces... ya estoy jodido. Entonces, cada vez que nosotros reprimimos eso, y lo decía Jorge y se lo he dicho varias veces, lo que no sacamos nosotros, el cuerpo lo va a sacar de alguna forma. O sea, nos enfermamos ya sea de diabetes por un susto o por una tristeza grande, o empezamos a tener ansiedad, estrés y empezamos a engordar, empieza como la caída del cabello y un montón de cosas. Aparte de que sea genético, el exceso de estrés, el exceso de ansiedad, pues ayuda a ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, creo que lo principal y creo que debemos entender es, como decías, aceptar que pues pasó y tuvo que pasar. Ahora, ¿qué voy a aprender de eso? ¿Y cómo voy a aprenderlo? ¿Qué me está enseñando esta información? ¿Qué me está enseñando a mí? Y ahora, ¿cómo voy a yo procesar eso para seguir adelante? Porque no me puedo quedar en un bucle pensando de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo he sido bueno. Y pasa más con los cristianos, más Señor, yo te adoro, yo ofrendo, yo sirvo, voy todos los domingos, voy a los grupos de oración, voy a los grupos presenciales, hago de todo, pero ¿por qué a mí? Y es como decías, muchos de esos por consecuencias de nosotros, las decisiones de nosotros, que el Señor no tiene nada que ver ahí muchas veces, hasta culpamos a Satanás, es que el diablo chuco y el diablo, pues a mí ni me metas, mijo, porque yo no tengo nada que ver, ¿no? Viendo el juego del calamar 2. Cabal. Yo pedí la palabra porque el dolor o los dolores que tenemos nosotros muchas veces, o en su mayoría, es por... Ahí estoy yo. O en su mayoría es Hola, mami. por causante por parte de la familia. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando quizás, y tal vez nos enfocamos solo al tema del noviazgo, del amor, etcétera, pero también cómo curar, y les voy a hacer unas preguntas a ustedes, ¿qué síntomas se demuestra en una persona que tiene dolor? Piénsenlo, porque luego les voy a preguntar cuáles síntomas creen ustedes de una persona que tiene dolor de diferente tipo, ya sea familiar, ya sea de noviazgo, ya sea de salud. Sí. Pero algo que me quiero enfocar es de que, y también a todos ustedes que están viendo en estos medios, es nosotros ocasionamos dolor a mamá y a papá como hijos. O sea, sí. No podemos hoy no hablar de la parte de hijo o de la parte de padre o de la parte familiar. O sea,
¿Cómo voy a curar yo esa herida que le hice a mi hermano o le hice a mi hermana por X y acción que yo cometí? ¿Cómo voy a yo a quitarle ese dolor a mi madre que por una acción que yo hice, ella llora y lamenta mucho lo sucedido y yo no sé qué hacer para que mi madre, y le dio diabetes o le subió la presión o hasta le dio un paro cardíaco y murió por lo que yo hice? Imagínense a esa persona que ocasionó un dolor tan grande a su madre o a su padre y murió a raíz de lo que yo hice. Imagínense ese dolor de esa persona. ¿Qué dolor necesita para curar ese dolor? Les pregunto a ustedes tres. Hay una, como dice, o sea, la cura del dolor está en el dolor, es afrontar eso. Por ejemplo, si los papás siguen vivos y tú pues los lastimaste, es como nada, papá. Pero si papá no está vivo ni mamá. Ahí sí es donde tenés que tú afrontar eso. Y en este caso sí tendrían que ir a terapia, pero en esa cuestión es afrontar y decir, o sea, yo causé esto. ¿Y qué sucede si la terapia no te funciona? ¿Qué sucede si los antidepresivos no te funcionan? ¿Qué sucede si salís con los amigos para despejar tu mente y no te funciona? ¿Qué necesitas? Necesitas algo más fuerte, definitivamente. Sí, si quitamos obviamente en cuestiones espirituales, porque obviamente aquí podríamos decirlo, acercarse a Dios, que para nosotros es la mejor medicina en esta cuestión de perdón y perdonarnos, porque aquí lo que estamos buscando y el causante de ese dolor es un perdón que no vamos a recibir porque la persona que nos tiene que dar ese perdón ya no está. Exacto. Entonces, por lo menos nosotros que somos cristianos recibimos ese perdón de parte de Jesucristo, porque Jesucristo nos perdona en ese proceso de sanación. Y sí, bueno, yo ya recibí un perdón, hubieron consecuencias en las decisiones que están aquí, pero si el Señor que tiene la potestad de juzgarme pero no me eso juzga. lo decís con la persona que tiene el conocimiento y el temor de Dios. Exacto. Pero aquí hay mucha gente que no va a la iglesia. Sí, exacto. O sea, aquí hay mucha gente que no va o que no tiene una familia cristiana. ¿Qué le podemos decir nosotros a esa persona? ¿Cómo salir de ese dolor que ocasionó a un ser querido y que lo está atormentando día y noche en la mente y en su corazón, y está en un momento depresivo y está en un momento complicado que no puede salir? Quizás ya fue al psicólogo, quizás ya fue a terapias, quizás ya hizo esto y lo otro, pero ¿cómo le podemos decir a esa persona que no tiene gente que se rodea, que lo encamine a Dios para que pueda empezar a sanar? Es bien complicado, o sea, Sí. o sea, son temas reales que vivimos muchos. O sea, aquí el tema del dolor no solo nos vamos a enfocar en el dolor físico. El dolor más fuerte es el emocional. Sí, porque el no cuesta emocional no lo puedes ver. O sea, no puedes ver el dolor emocional. Y era lo que Solo lo No es sentís. como que digas, aquí duele, entonces ya ahí te echa la pomada. O sea, Exactamente. no. O sea, el emocional no lo puedes ver. Como dice el profe Julio. O sea, al final no es que es bien yuca. Al Sí, final es bien yuca. por eso los psicólogos tienen que ir a otro psicólogo, porque aunque tú sepas las técnicas, aunque tú sepas de cómo curar ciertas situaciones, no te puedes ver. O sea, no tienes una camarita aquí y te puedas ver en tercera persona. Por eso necesitas a otra persona a que te ayude en esa sanación Hace emocional. unos meses atrás fue noticia. Imagínense este cuadro. Un joven mata a su mamá. Eso fue noticia nacional. Nacional. Va a llegar un punto ese joven, de hecho no solo es él, sino que hay muchos jóvenes o señoritas que han ocasionado este tipo de delitos, porque al final el tema legal es un delito, pero en lo emocional llegar a ese extremo es bien complicado. Es bien complicado ir con esa persona y hablarle del amor, y hablarle del perdón, y hablarle de sanación, porque eso es de otra, como decía Kevin, eso es durísimo. O sea, el tema del noviazgo, el tiempo lo cura y todo el tema, ¿verdad? Dios te pone otra persona y pues gracias a Dios. Pero estos dolores... Sí, porque no te pueden poner otra mamá, otro papá. Sí, no, pero estos dolores... O sea, recuerden ustedes que solo tienen una mamá, un papá. Solo tienen un hermano, 2, 3, 4, 5, 6, pero no tienen más. Los demás, aunque sean amigos, no son hermanos biológicos. De hecho, le decimos hermanos, son amigos, pero es porque hay un vínculo. Pero biológicamente no. Pero este tipo de dolores, y yo los pregunto a ustedes, y luego yo voy a dar mi respuesta, ¿qué podemos hacer? O sea, aquí hay mucha gente que nos va a ver, que quizás en ese momento está pasando un momento así crítico, que tal vez su mamá no murió, pero sí la mató
emocionalmente. Que sí la mató a esa hija que la mamá tenía una esperanza en ella, pero por lo que hizo, mató sus esperanzas. Por ejemplo, quizás mamá se esforzó tanto trabajando en la terminal, vendiendo verduras, trabajando en el mercado, o el papá cargando en la terminal, o trabajando en los buses, o trabajando taxiando, etcétera, que es matado. Eso es matado. Pero viene el hijo y no valora ese esfuerzo de papá y mamá y le ocasiona un dolor tan grande, una decepción tan grande, que eso aquí lastima, aquí hiere. O sea, esto también nosotros tenemos que sentarnos y poner los pies sobre la tierra, porque son realidades que vivimos los guatemaltecos. Acá los guatemaltecos en su mayoría, los papás les toca que salir a trabajar, les toca que salir y rebuscárselas, y el hijo se queda en casa en algunas ocasiones. Pero viene el hijo y le comienza a recriminar, y tú no me das tiempo, y que no sé qué, y comienza a ocasionarse un montón de cosas. Que al final el papá, el hijo, lo que hace es buscar lo más fácil, ¿verdad? Sí, buscar los amigos, o quizás embaraza a una señorita, o la señorita quedó embarazada con el joven, y quizás el papá y la mamá tenían la esperanza de que iba a ser mejor académicamente que el papá, porque tal vez el papá no tuvo primaria, no tuvo básico, no tuvo diversificado, pero se esforzó tanto en darle estudio, para que al final del camino tome una decisión que lastima fuertemente y le causa un dolor grandísimo a papá y a mamá. Pues mira, bajo mi punto de vista, literalmente esto no es chiste, ¿sí? No. Estás hablando de literalmente mi vida. En este caso, yo vengo de unos padres que obviamente tuvieron que trabajar y salir adelante. Y yo por mucho tiempo le recriminé a mis papás. Yo hubiera preferido comer frijoles y tenerte a ti. Entonces, por mucho tiempo lo recriminé, por mucho tiempo yo no me acercaba a ellos. Para mí, mi abuela y mi abuelo eran mis padres. Por eso cuando mi abuelo muere cuando yo tengo 8 años, mi vida cambia por completo, vamos. Cambió a tal punto donde yo empecé a decir malas palabras, empecé a andar más en la calle, no consumí. Obviamente en ese tiempo yo, la verdad, el alcohol para mí no existía, no porque yo no quisiera, sino porque miraba ejemplos y a mí no me agradaban esos ejemplos. Entonces, al momento de que todo esto pasó, mis papás hicieron todo el esfuerzo, yo por lo menos el esfuerzo que tienen mis padres, y es algo que todavía, hasta hoy en día, todavía mis padres no me lo dicen en son de recriminación, pero al final de cuentas siempre lo mencionan, y algo que ahora ya le cambian el verbo, me dicen: mi hijo, regresa a la U. Si yo hubiera seguido lo que mi mamá me ofreció, o mis padres me ofrecieron, a seguir una ingeniería, yo a mis 21 fuera ingeniero, y tuviera otra vida, no conociera a estos, no es cierto, no, pero tuviera otra vida, son mentiras. Esto sí es sentido. Entonces les digo, o sea, yo te lo digo, yo a mis 21 años ya fuera ingeniero en sistemas y otra situación fuera. En el caso mío también, yo embaracé a mi novia, que es la mamá de mi nena hoy en día, vamos. Y esa incluso hoy en día es la pregunta que mi mamá un día me lo dijo. Me dijo: mira, yo a veces me pongo a pensar con tu papá, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué vos tomaste este camino? ¿Por qué pasó esto? Y yo por lo menos lo que he podido aprender de aquellos dos que han estado conmigo, Ruth, que ha estado también conmigo en ciertos procesos, y entendí que al final de cuentas tus decisiones son propias. Y yo ahorita actualmente estoy pasando un proceso en la cual miro un acto de parte de alguien muy cercano mío y me bota emocionalmente. Llega un punto donde ya me importa. Estoy pasando un proceso emocional, que este proceso que miro con esta persona, junto con este proceso emocional, no es nada a comparación de lo que yo estoy viviendo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto y con qué quiero aterrizar? Y es como que en base a lo que yo he podido experimentar, a lo que yo he podido vivir en carne propia, y que ya hoy en día soy papá, definitivamente hay que tomar en cuenta de que uno como padre dice: bueno, o trabajo o estoy contigo. De ahí, de lo contrario, es una balanza. Mis padres, desde su experiencia, me dicen: mi hijo, está bien, quebrate la espalda de lunes a jueves, y si tienes a tu hija viernes, sábado y domingo, dedícaselo a ella. O por lo menos, si no estás todo ese tiempo, un día entero, dedícaselo a ella. Hazle vivir emociones, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta con relación a que el hijo le provoca algo a los hijos que hacen que esa emoción les viva, déjenme decirle, mamá y papá, no es su culpa, porque a la larga
Si su hijo, usted ya lo crió, ya le enseñó, ya le dijo qué es lo bueno y lo malo y trató la manera de darle todo lo mejor y usted considera que le dio principios y valores, definitivamente no tiene nada de qué reprocharse, porque al final de cuentas usted no está en su mente para decidir si decidía meterla con condón o sin condón. Decidía tener una novia y el objetivo de la novia solo era tener sexo. Es el hijo, no son los padres. Yo, por lo menos, ese era mi objetivo. Yo en ningún momento le consulté a mis papás, mira, papá, verá que yo tengo ganas de hacerlo con mi novia y no sé si hacerlo con condón o sin condón. Nunca me acerqué a mi papá. Nunca lo hice. Si yo me hubiera acercado a mi padre y mi padre me hubiera dicho, no, mijo, hacerlo sin condón, son otros 20 pesos, porque él me lo dijo. Sin embargo, yo no lo consulté. Entonces, no es culpa de uno. Muchas veces nosotros o los papás creen de que porque ellos están haciendo algo, en ocasiones se va a ver reflejado en el camino que los hijos van a trazar. Sí, pero está en uno también. Cuando llega a ese camino, ¿hago esto o hago lo mismo que mis padres? Es así de sencillo. ¿Me entendés? O sea, yo, por lo menos, yo tomé. Y mi hija va a llegar a un punto donde va a volver a tomar. Y en ella yo le tengo que enseñar a ella, decirle, mi amor, el alcohol le puede provocar esto y esto. Y le digo, no. Y hasta incluso llegar a un punto de imponerlo. ¿Ya? Pero decir, a este punto decir, no es culpa suya para empezar. Porque definitivamente si cometió un error, dejémoslo, según la ley, si no estoy mal, la ley ya a los menores de edad, a partir de los 13 años, ya les dejan la potestad de decidir si se quedan con mamá o con papá. La misma situación es con relación a tener sexo, a tener novia, a tener un hijo, al fumar, al drogarse. Tenés 13 años. Vos decidís si lo haces o no lo haces. Pero es decisión propia. ¿Ya? Como padre cuesta. Yo no desearía ver a mi hija en esa situación. Claro. Es muy complicado. Vos menos. Vos y yo somos papás. Aquel está casado. Aquel todavía ahí va. En el camino. En proceso. En proceso. Sí. Entonces, te digo, son esas situaciones que nosotros no queremos ver. Pero como uno como padre le va a imponer y nos va a doler cuando llegue a haber una desobediencia. Imagínate, si a mí me duele que mi hija en ocasiones me desobedece en poquitas cosas porque es muy obediente. Imagínate con algo muy duro. ¿Me entendés? Y ahí a la larga, te digo, a los padres no es su culpa. Como bien dice, y no es por meter Biblia, instruye al niño en su niñez, para que cuando ya sea viejo no se aparte de él. Y no precisamente tiene que ser Dios, tiene que ser... No. Principios, valores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aprender a decir no, como dice Fernando, no tenemos en el cerebro, no existe la palabra no. Yo soy uno que pues, a veces por ser muy dadivoso digo que no y después me arrepiento de hacer ciertas cosas, pero estoy aprendiendo a decir no. Entonces, por lo que yo viví, que es el perfil que vos pintaste, de que yo sí le reproché muchas veces a mis padres, sin embargo, hoy a mis 28 años los estoy disfrutando de una manera que quizá no los disfruté a mis 5, a mis 8, a mis 12, a mis 10, porque no tengo recuerdos, pero a mis 28 puedo decir, puedo conversar ya me puedo sentar a la mesa con mis papás y mi hermana, cosa que antes nos sentábamos a comer y solo era para pelear, solo era para discutir, porque los 4 tenemos un principio de los 4. No nos doblegamos y no demostramos dolor. Entonces, cuando alguien me vulnera, yo me defiendo. Y esa misma persona que no se vulnera, me defiende. ¿Me entendés? Entonces, hoy en día se quedó de que, bueno, nos sentamos a la mesa y yo decido no abrir la boca por tener un ambiente agradable y conocerlo. Entonces, bajo mi experiencia y que es el perfil... Es mi consejo, padres, no es su culpa, sus hijos ya a los 13 años ya toman decisiones, psicológicamente no sé cómo será el tema de a qué edad se podría decir que ya uno está consciente de sus decisiones, si lo queremos ver así. A la gran pucha, estamos jodidos. Entonces, cásense hasta los 25. Es que, por lo menos psicológicamente, en ese pedacito dicen que la glándula que nos ayuda a tomar decisiones se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces ahí es donde podemos empezar a tomar decisiones que son importantes y que va a ser para toda nuestra vida. En esas cuestiones, tener hijos, casarse y un montón de cosas más, ¿no? Pero a lo que vos decías, por lo menos conmigo fue diferente.
Pues mis papás se separaron cuando yo tenía como 7 años. Mi mamá pues se partió el lomo trabajando para nosotros hasta que pues se enfermó. Aquellos saben de que mi mamá padece de ataques epilépticos. Entonces obviamente en el trabajo que estaba le daba un ataque epiléptico, la despedían y cosas por el estilo. Entonces pues ha costado un montón. Entonces nosotros con mi hermano desde los 8 o 10 años pues somos muy independientes, ¿va? Sabemos cocinar, sabemos hacer un montón de cosas que son cuestiones de la casa. Y mucho tiempo yo le recriminaba a mis papás, ¿va? Porque mi papá pues por XY, por las herramientas que él tenía, aparte de mi mamá tenía 19 años cuando se embarazó de mí, o sea, no fui un hijo deseado. Mi papá tenía 20, mamá cumplió 20 cuando me tuvo, mi papá tenía 21. Entonces digo, ¿qué hacía yo cuando tenía 21 años? Porque ahorita yo tengo 30 años, ¿sí? Yo tengo 30 años, si no estoy casado, no tengo hijos y no pienso tener hijos por el momento. Y ayer tenía una plática con mi mamá y le decía, madre, tú tienes 50 años, al fin y al cabo tus decisiones son tus decisiones, ¿no? O sea, sé que fue complicado tu vida con mi hermano, ¿no? Porque tenía 22, 23 años y con 2 patojos. Entonces yo con 22 y 23 años yo estaba fregando con aquellos, fregando con mis cuates y todo, porque no tenía mayor responsabilidad que esa, trabajar y estudiar. Entonces, y ellos pudieron hacer las herramientas con las que tuvieron. Hace unos años, tal vez hace como unos 6, 7 años, mi papá pues vive en Estados Unidos, lleva ya casi que los 20 años allá. Y una vez me escribió de la nada. Y me dijo, perdóname por no ser el papá que merecían ustedes. Me lo habló más principalmente a mí, el papá que merecías. Yo sé que no estuve cuando necesitaba, no te di lo que necesitabas. Y gracias también por no reprochármelo, porque nunca recibí un reproche de parte tuya. O sea, él venía aquí, yo lo recibía con los brazos abiertos, la papá y todo el rollo, ¿no? Yo le decía, papá, no te preocupes, yo hace años que te perdoné, aunque no me hayas pedido perdón, pero yo ya lo había hecho. O sea, yo había tomado la decisión de perdonarte por X y razones que como niño pues necesitaba tanto cariño, tanto atención emocional, necesidades básicas económicas y todo el rollo, ¿no? Pero hay algo, y se lo he dicho muchísimo a Jorge y lo aprendí bastante en el 2024, es que nosotros tomamos decisiones, esas decisiones son de nosotros, cómo nos afecta a nosotros, porque es como decir, y algo que le explicaba, las personas no te hacen, las personas hacen, ¿sí? Tú decides cómo te afecta lo que las demás personas hacen, ya sean tus papás, amigos o lo que sea. O sea, yo podía, y tenía una pareja que le recriminaba mucho a sus papás, porque pues sus papás tomaron malas decisiones y pues tenían una gran deuda con el banco, entonces pagaban mensual una gran cantidad de dinero, ¿no? Y recriminaba ya como si mi papá no hubiera tomado esas decisiones, yo ahorita tuviera un carro, que no sé qué. Yo me ponía a pensar, tenemos la misma edad, tú tienes 26, 25 años, trabaja y cómprate el carro, porque estás esperando que tu papá lo compre, ¿sí? Entonces son cosas de que ponemos nosotros a pensar y decir, o sea, son decisiones. O sea, mis papás tomaron malas decisiones y posiblemente al principio pues es culpa de ellos, pero desde este punto en que yo tengo conciencia de mí mismo, todo lo que esté a mi alrededor, o sea, si nací pobre y muero pobre, ya es cosa mía. O sea, nací pobre no es culpa mía, pues, pero si muero pobre es culpa mía. O sea, si nací con heridas emocionales de mis padres y muero con esas heridas emocionales iguales, ya es decisión mía. Quiero tomar otro, yo creo que este tema es muy amplio y creo que tal vez va a haber parte 2. Porque otro enfoque que mencionaba Fernando es el tema de las finanzas. Ese es otro tema gruesísimo. Porque a veces cuando uno toma, yo creo que como les decía al principio, el dolor que a veces tenemos es por decisiones que hemos tomado. Algunos que tal vez están viendo y son padres de familia o tal vez son hijos que quieren darle lo mejor a su papá y a su mamá, a veces por tomar una decisión tan apresurada, se endeudan. Por ejemplo, en este caso que mencionabas, y quizás el papá quiere darle lo mejor al hijo, pero al no tener la posibilidad de darle tal vez lo que quisiera darle el papá al hijo o la mamá al hijo, eso, independientemente de los que somos padres de familia y los que no son padres, también van a comprender que eso duele. Ver que el vecino, o ver que el primo, o ver que el hermano, ver que el tío, ver que la tía, ver que el X y Y familiar sí le da a sus hijos lo que yo quisiera. Entonces eso te ocasiona no sé si llamarle
tal vez una ramita de la palabra dolor, pero ocasiona algo aquí en el corazón que te lastima, que dice, si tan solo no hubiera yo tomado ese préstamo, si tan solo yo no hubiera jugado juegos de apuesta, si tan solo yo no hubiera apostado esto y lo otro, que perdí todo, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mi carro, etcétera, si tan solo yo en ese momento hubiera pensado un poquito más, yo no estaría viviendo esta situación. Para empezar a aterrizar, porque más o menos vi cuánto llevamos. Aquí es hay una parte que quiero entrar y ahí luego das tu respuesta, Kevin, a la pregunta que hizo Julio. Yo creo que vamos ya cerrando. Vamos a ir cerrando. Pero para más o menos contestar a lo que vos decías, volvemos al mismo. Tenemos que vivir el dolor, pero no quedarnos. Esas personas, yo por lo menos, yo perdí todo. Yo al separarme, yo quedé definitivamente en números rojos. ¿Ya? Pero obviamente entendí que fue por mi culpa, fue porque yo lo permití y me costó mucho entenderlo. Lo vi en facturas, lo vi todo eso y yo dije, ok, fue mi decisión. Pero tampoco me quedé allí. Y hay muchas personas que se quedan allí. Sí, pero y los hijos... Pero es que... Va a ser otro. No, es que vamos a hacer parte 2 porque... Sí, va a ser parte 2, sí, pero para no desviarnos, sí, porque vamos con lo emocional. Sí, solo quiero decir este punto. Es cierto, o sea, uno tiene el deseo de superarse y salir adelante, pero en el mientras, o sea, esa palabra mientras que yo salgo del proceso, mientras que yo salgo del dolor, puede que sea un día, 2 días, meses o semanas o años. Ese mientras, Jorgito. Ah, sí. Ese mientras. Es complicado, obviamente, pero obviamente... Los que hemos vivido eso, sabemos que es ese mientras. Sí, exacto. No sé ustedes, pero me imagino que sí les ha pasado. Es como, estamos en ese mientras, es como, espero dormirme y ya no despertar mañana. O sea, ese sentimiento de ya no quiero, o sea, ya no quiero sentir esto. Mientras que llego de este punto al otro punto, ese mientras que dure el tiempo que va a durar... Para nosotros es eterno, sentimos cuando vamos a salir de aquí, pero a los que ya hemos salido de ahí decimos sí se puede. Y salimos con más experiencia, más sabios, porque nos vuelve a pasar y nos levantamos, ya sabemos cómo está el rollo, o sea, ya hemos pasado eso y es lo que decía, o sea, el experimentar el dolor nos hace a que si nos vuelve a pasar, si nos tardamos 1 año, ahora nos vamos a tardar 6 meses. 4 meses en pasar ese mismo proceso y levantarnos. Si nos vuelve a pasar una tercera vez, ahora van a ser 2 meses, 1 semana. O sea, es parte del vivir, ¿va? O sea, aquí nosotros ya aquellos ya van aquel va a cumplir 29, Kevin acaba de cumplir 29, yo voy para los 31, no sé cuántos años tenés. 31 también. 31, entonces sí. Llegamos a un punto en que no hemos vivido tanto como nuestros abuelos y nuestros papás, pero llegamos a un punto de experiencias que decimos, yo ya pasé por esto y sé que sí se puede, sé que el dolor es temporal. O sea, el dolor es temporal, pero aunque lo sentimos eternos cuando estamos nosotros allá adentro, como decís, el mientras salgo yo de esto, estamos mientras. Yo creo que, yo les comparto a todos ustedes, deberíamos de tener un tema, yo también lo voy a hablar en mi live, los mientras de la vida, porque hay diferentes tipos de mientras. Ya está el siguiente tema. Los mientras de la vida. Yo he vivido varios mientras que... tanto familiar, tanto finanzas, tanto de salud, etcétera, 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 que como dice Fernando, no es que uno haya vivido mucho tiempo de vida, sino que uno ha tenido tantas experiencias duras que te han ayudado a crecer, que te han ayudado a fortalecer tu vida para tomar las cosas de diferente manera, más con sabiduría que con inmadurez. Exacto. Creo que bueno, ustedes ya conocen la historia y al final, como decía Fercho, la gente que ya pasó eso sabe que sí se puede pasar o sí se puede avanzar ¿cómo se llama?, de salir de eso. Pero te voy a poner un ejemplo y creo que ustedes ya lo saben, tal vez el profe no lo sabe, pero yo he sufrido 3 derrames faciales y un punto casi de derrame cerebral. ¿A qué voy con esto? ¿Podés manejar el dolor? ¿Alguien acá te lo puede decir? Sí se puede manejar el dolor. ¿Cuesta? Cuesta. He aprendido yo y Jorge y Fecho son las personas que conocen y mi esposa, que es la que lo ha vivido conmigo las 4 veces. Duele y creo que voy a poner este ejemplo bien claro. Para yo poder sanar a veces el dolor que me pasa
porque a veces pues con los derrames que me suceden, la boca se me tuerce, el ojo, el cuerpo no reacciona y todo ese tipo de cosas. Para poder curar yo eso es con más dolor. Y creo que algunos de ustedes ya saben, pero pues a mí me toca inyectarme pues vitaminas, me toca con complejo B y todo. A Ruth le da risa cuando me inyecto porque yo le agarro la mano porque pues cuando a mí me inyectan, pues ustedes han visto, no sé si han tenido la oportunidad, son espesas y es puro aceite. Entonces, cuando a mí me meten la inyección es como, duele un poquito. Cuando empieza a entrar el líquido, por lo espeso, me duele. Pero no puedo evitar ese dolor porque ese dolor me sirve. O sea, ese dolor es el que me ayuda a que después pueda volver a sentir el dolor, porque mientras yo no siento nada, o sea, me decía una vez, cuando fui una vez al doctor y le decía a mi esposa, decía, pellizquele su cara, pellizquele, para que el nervio reaccione nuevamente y vuelva a entrar, Entonces, ¿a qué? Me tenía que morder la lengua, o sea, tenía que ser, ¿por qué? Porque decía, la Ruth va. Ajá, porque pero ¿por qué? Y a este punto quería llegar. Al final, cualquier persona que estés encerrado en un momento donde decís, estoy acá, no hay yo qué hacer, no hay dónde estar, no hay yo cómo solucionar X y Y cosa, te puedo decir algo. Aquí hay una persona que te puede decir, se puede. Fercho te puede decir, se puede. He vivido los procesos con Fercho donde Fercho entraba en depresión, donde Jorge ha estado a veces a la 1 o 2 de la mañana llorando, porque duele. Pero ese es el punto, y a ese punto quería llegar. El rodearte de gente que te suma es el punto importante. A mí, ¿sabes qué es lo que me ha ayudado? Hay noches en las que créeme que hay veces que yo, pues por lo mismo, por todo lo de los nervios y por a veces me da mucha ansiedad, empiezo a sobrepensar las cosas. Y en las noches a veces no puedo dormir. Y ella es testigo. Mi esposa es testigo de las veces que he parado llorando con ella en la madrugada. Y a veces ella no sabe por qué. Pero yo paro llorando. Pero es mi forma de desahogarlo. ¿Por qué te digo? Porque vivo el dolor. Porque lo vivo. Como dice Fercho, me entrego. Porque si lo detengo, al final, él solo está esperando ahí. ¿Ya puedo entrar? O sea, lo estás deteniendo, pero él está en la puerta. No lo puedes evitar. Eso me acordó de uno de los ejemplos del podcast, que Ajá. El dolor o la tristeza o cualquier emoción es como una amiga. Tú la venís, la invitas, que pase aquí, comparten un ratito y se va. Pero si la vas sosteniendo, un día de esos va a reventar esa puerta y va a entrar. Y va a hacer destrozos. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A ese punto justamente. Mira, yo padezco de eso. Y aquí lo saben, les da risa porque, para que más o menos tengan contexto, yo no puedo estar muy feliz, no puedo estar muy triste, no puedo tener mucho estrés y no me puedo enojar. Porque si no, pues me da un derrame. No puedo descansar mucho. Hasta por descansar me cayó un derrame. O sea, yo tengo que tratarme de mantener neutralizado. Entonces, cuando a mí me causa, a veces me enojo o me causa un dolor, mi ayuda ha sido, te voy a poner la parte espiritual. Creo que todos ya la sabemos. Yo te puedo decir que el Señor ha sido la parte que ha estado conmigo en todo este proceso. Y a veces muchos me dicen, si tanto crees en el Señor, ¿por qué no te ha curado? No lo voy a cuestionar. ¿Ya? O sea, no lo voy a cuestionar. ¿Por qué lo voy a cuestionar si Él tiene el propósito? Mejor voy a pedirle que de esto me enseñe. Sí, y si lo podemos ver desde ese punto, te ha acercado más a Él. Me ha acercado más a Él. Entonces, pero te voy a poner a la parte terrenal. ¿Cómo me ha ayudado a mí? Mis papás y mi esposa. Porque yo entreno cuando me empezaban el derrame facial y todo, y cuando me costó más. Y hace un tiempo descubrí de que me están pasando cosas, de que no me está llegando oxígeno a la cabeza. Y enfrenté un miedo. Ya, perdón. Pero hay días en los que paso con mucho dolor de cabeza. Y acabo de entender que si sigo con eso, puedo llegar a quedar totalmente no parapléjico, por así decirlo. ¿Cómo es? Que todo el cuerpo paralítico, todo eso. Si nos vamos estamos viendo a una chavita de TikTok, ¿no? Que ella le pasó justo lo que me pasó a mí. Y a ella le faltó el oxígeno en la cabeza por 5 minutos. Y ella perdió movilidades, o sea, la puede hacer, pero no puede hablar muy bien.
perdió sus trabajos, perdió su vida y todo. No puede comer sola y todo eso. El enfrentarme a eso, o sea, TikTok me lo mostró de una forma tan ruda que yo dije, me está pasando eso. Y Ruth, yo sé que ella también lo pensó, porque cuando se lo enseñé se me quedó viendo. Y yo le decía en ese momento, Señor, mira, ¿por qué me mostras eso ahora? O sea, justamente lo que me está pasando, y te lo digo. ¿Cuándo fue el día de mi cumpleaños? Mira, el día de mi cumpleaños siempre ha sido algo chistoso. O tengo un derrame facial, o me da un derrame facial, o varias cosas. Se cortó. Entonces, Si quieres ver, miramos eso. ¿quieres ver? No, Dale, porque igual nosotros cortamos esto. Igual podemos editar aquí. No hay Nosotros lo problema. vamos a editar. No tiene- Sí, no te preocupes. no sigue. ¿Aquí sigue todavía? Buscar otra vez, ¿sabes? Solo se cortó con motivo. No, ya. No finalizó. No se puede emitir un live, player finalizado debido a un error técnico. Reinicia la aplicación. Puede ser para que te poder- quedaste sin internet. No, porque tienes wifi. Sí, no, Sí, no. No, de Wi-Fi no. Acuérdate que ahorita Dale, dale si quieres, porque igual nosotros aquí... Sí, porque no creo que Nosotros lo tenga editamos. un límite de No, tiempo. No, no. tendría que tener un límite de No, tiempo. no. Si no, los streamers, ¿cómo hacen? Que hacen hasta 3, 4 horas de... Sí, pero es porque ellos hacen. O iniciar pues, otra vez, Julito. No te reiniciarlo. compliques. Hace uno nuevo, güey. ya está. Disculpen esas manos que no, hoy no tienen uñas. Que no tienen nada que hacer ahorita. Está igual que los nutricionistas que están gorditos. Aquella que es manicurista. Aquella es que manicurista con las manos está hecha, güey, porque de plano va a tener que trabajar de eso y no pueden tenerlas impecables siempre, ¿no? Sí, porque por ejemplo con los... O los doctores que están gorditos y es como, aliméntese bien, pues sí, ejemplo, digo, porque... Pero se entiende porque ellos se desvelan, a veces no tienen tiempo para comer y lo que Y la comen no es vitamina bueno. por lo que ganan. Bueno, eso ya cuando tienes una especialidad. Ah, bueno. Porque Lo comenzaste, los ¿no? internos, no tanto. Estamos de vuelta. Sí, Ah, ya. disculpe, fallas técnicas siempre. Siempre hay fallas. En nuestros Esto podcasts, ya es nuestro como- podcast siempre es una falla técnica, siempre. Julito ya se da cuenta de eso. Sí, te das cuenta de nuestros podcasts, siempre pasa eso, siempre fallas técnicas. Si no hay falla técnica, grabación. Si no hay falla si no es técnica. el teléfono, me llaman. Ay, hoy Perdón por las fuiste personas vos. que estaban, La perdón por las personas que memoria, estaban la ahí. batería, Perdón por las personas que estaban ahí, pero combo para 3 justamente así es. Siempre pasa algo. siempre. Si no pasa nada, ya está. Ya, Pues ya en- se- Así como que, Jesús, ¿ya vienes? Ya. Pues en fin les decía, el hecho, o sea, al final llegar a confrontar esa parte, me dolió. Me dolió en mi corazón el decir, estoy viviendo lo que ya está pasando. Y créanme que esa noche la pasé así. Y me tupí. Me tupí porque empecé a sobrepensar tantas cosas y empecé a ver tantas cosas, empecé a decir, Señor, ¿por qué me lo mostraste de esta forma? Va, entonces me entra un miedo. Y me duele el decir, hacia eso voy. Pero conforme, ahí vienen otras cosas, conforme he ido viendo la vida de la chatía, he visto cómo ha mejorado, cómo ha mejorado, cómo ha mejorado, cómo ha mejorado. Ella lo está afrontando de una forma bien yuca porque ella tiene 2 hijos. Pero los hijos es como la ven y dicen, ahí está mamá. No es la mamá que conozco, pero ahí está mamá. Y ella tiene conciencia de que son sus hijos. Y el doctor dice que con los estudios que han hecho ella sabe, y hay algo que se activa en su cerebro, que es muy bueno, que dice que cada vez que ve a sus hijos se activa. Entonces dicen ellos, esas son muy buenas cosas, porque quiere decir que ella no perdió la memoria, no perdió nada, sino sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿a qué punto voy con esto? Y volviendo al tema. ¿Me dolió confrontar eso? Sí. El saber de que las cosas que me están pasando cada vez, a veces digo yo, Señor, ¿por qué lo permites? Y me di cuenta que es justamente para eso, para esto que está pasando ahorita, para hacer un testimonio de que el Señor sí puede curarte de eso. Pero te voy a decir una cosa, está bien. Mira, Kevin, a mí no me metas religión, no te voy a meter religión. Los amigos y las personas que te rodean son los que te están ayudando en eso. O sea, ustedes me ven aquí, Ruth es la que me conoce en casa, ella es la que sabe a veces los procesos que pasamos. Pero Ruth sabe que el juntarme con estos 2 payasos es lo que me ayuda y es lo que me vuelve a meter esa como cosita gris. ¿Por qué? Porque cada vez que me junto con ellos no paro de reír. Todo lo mula. Con ellos molestamos, decimos tonteras, babosadas y todo, pero me ayudan y es mi recarga emocional de cada fin de Miren, en el semana. gimnasio yo doy más chistes que En el repeticiones. gimnasio sí es. Entonces, ¿se puede conllevar el dolor de una forma no tan religiosa? ¿Te puede llevar el dolor? No puede llevar. Te lo digo yo. Me toca llevarlo todos los días. El dolor,
el estrés, los enojos, hasta la felicidad tengo que canalizar. O sea, cuando me pasa algo tan feliz, es como, a muchos de ahora me dicen, es que vos ahora te volviste frío. Yo quisiera que entendieran que no es que yo esté frío, es que he aprendido a que no puedo tener tanta felicidad. Tengo que regular sus Ajá, emociones. alguien que a veces me dicen todos, es que vos no sentís tristeza. Y no es que no pueda sentir tristeza, simplemente tengo que aprender a canalizarlo. Y a este punto quería llegar. Kevin, entonces, ¿cómo sobrellevar las cosas? Yo solo las vivo. Me toca pasar el dolor, no me retengo, lo vivo, pero no me quedo ahí. Sí. O sea, tengo mucha felicidad, es chistoso, pero la vivo en el momento y ya me aparto. Y todos me dicen, ¿y qué? ¿No te da felicidad? Entiéndame, mucha, o sea, es como, y ahí nomás va. Por eso de lunes a viernes con su jefe se la pasa como la gran diabla, ya el fin de semana con nosotros para de lunes a viernes. Las tristezas me ha pasado lo mismo, pero me voy a enfocar en el dolor. ¿Cómo me ha tocado sobrellevar el dolor? La muerte de mi tío que era como mi segundo papá, la muerte de una mi primita que era como mi hermanita, como mi sobrina. O sea, cómo me ha tocado vivir todo ese tipo de cosas. Me ha tocado sobrellevarlas, pero eso sí, como dice Julito, en el mientras de ese proceso. Ese mientras. Sí. Les puedo decir, el dolor me ha agarrado y me ha sacudido. Pero ¿saben qué siempre me recuerdo? Siempre trato de que sea el ejemplo, como que es el momento donde el Señor está agarrando mi vasija, la está destruyendo y la está volviendo a moldear. Ahí, eso es lo que yo trataba de tomar. Entonces yo siempre le digo al Señor, no sé qué me vas a mostrar este proceso. Me está doliendo, pero yo sé que va a ser para bien. No, tal vez no lo vea ahora, tal vez no lo vea después, pero yo sé que le voy a ver. Con Ruth nos ha tocado en un proceso y te contaba antes lo que nos pasaba con nuestro matrimonio. Pasamos unos de dolores que nos decían ya no nos vamos a casar. Ruth llegó un momento donde en actividad decía, mira, yo no me quiero casar, no es porque sea contigo, sino porque de verdad esto me está cansando. Y ahora podemos ver cómo hemos sido tan bendecidos y cómo hemos logrado bendecir con nuestro matrimonio. ¿Nos dolió el proceso? Claro que nos dolió, pero al final de cuentas el Señor me mostró cuál era el final de ese dolor. En medio de ese dolor me curó. Y ya cierro aquí con este punto. La cura del dolor está en el dolor. Tu dolor fue llevado a la cruz, donde a alguien le dolió los clavos en esa cruz, la daga. Cuando dicen que pidió la corona de espinas. Fue doloroso. Los azotes antes Los azotes, las escupidas, el hacerlo sentir mal. O sea, ese dolor él lo llevó. Y por medio de ese dolor, tu dolor fue sano. Tu dolor va a pasar. Tu dolor lo vas a vivir, pero no te vas a quedar ahí. Creo que me entienden esa parte porque yo lo he aprendido a vivir. Y cada vez que digo esa parte, y cuando Jorge dijo, y ustedes dijeron ese tema, con el tuyo me hice chibolas. Pero cuando dijeron los dos, y ayer me quedé como, y vinieron tantas cosas a mi mente, y yo, sí va, pero muchas sí se puede. Ánimos. Yo sé que pareciera extraño el tema, pero, y durante esto de adelante en los podcasts van a ver que los temas van a ser algo así. Pero yo se los puedo decir, alguien aquí les puede decir, se puede. Fercho les puede decir, se puede. Jorge, no me va a dejar mentir. Yo conozco a un Jorge, al Jorge que ven ahora, pero no me ahorita que no ponga tu ejemplo porque no te conozco tan de lleno. Pero puedo decir, Jorge, vimos a un Jorge cuando recién, con tus divorcios y todo. Divorcios, con tus divorcios. Vos decís sí, porque no saben cuántas. Bueno, no saben. En plural. Bueno, hemos vivido el divorcio de Jorge y hemos estado ahí con él. Yo sé que no hemos padecido el mismo dolor, pero lo hemos acompañado. Y el Jorge que ven ahora, y creo que usted lo ha visto durante los podcasts, durante los capítulos, no es el mismo Jorge que comenzó. Sí, cuando íbamos una vez por un proceso en específico, no sé qué proceso, que lloraba. Muchachos, terminamos llorando, los 4 terminamos llorando, estuvimos como 2 horas ahí de llorar con el Jorge. Ahí está un ejemplo importante. Porque ahora la gente que te rodea es la que te va a ayudar. No va a sentir el mismo dolor, pero te va a ayudar a conllevar. Ahora, aquellos que solo tienen que decir, como decía Jolito, qué bueno, lo siento mucho. Es que es que me siento mal. Pues ya no te sientas mal. No hay gente que siente así. O así como que, manda jefe, ahorita voy. Son de los locos. Sí, ya para ir aterrizando. Sí, miren, al final para aterrizar.
Sí, definitivamente la base de todo esto surgió con relaciones de que Dios al momento, y aquí ya metemos a Dios, porque lo hablamos psicológicamente, lo hablamos el acompañamiento, porque yo algo que he entendido que sí, hay procesos y no todo es oración, no todo es ayuno. Sí, es importante ir a la iglesia, es importante escuchar palabras, sí, pero también hay que estar. Tienes que estar presente. Estas tres personas que han estado en este proceso 2024, para mí fue no solo el 2024, el del 2022 para el 2024 fue mi mientras. O sea, fueron 3 años que fue bastante complicado y que todavía, gracias a Dios, Dios me hizo vivir un proceso tan lindo que a la larga también Dios, aunque no creas, Fernando lo decía en el podcast anterior, Jesús es el maestro de los psicólogos, es el psicólogo por excelencia, y no solo y él ponía el ejemplo acerca de cuando sana al ciego de nacimiento por medio de una escupida y crea barro o lodo. También vemos a un Pedro en la cual lo sana, que cuando Jesús, cuando Pedro niega a Jesús, lo niega 3 veces durante la madrugada, y cuando Jesucristo vuelve o resucita, mejor dicho, el primero que va a buscar es a Pedro, y que cuando lo va a buscar le hace vivir varios déjà vu, y el primero es el milagro de los peces, le dice lanza la red del otro lado, y Pedro así como que ¿y este quién es? Va? Y obedece, tira la red y reconoce el milagro. Entonces él dice, solo hay una persona en este planeta Tierra que sabe o ha hecho este milagro, y va con Jesús, y la Biblia dice que él está preparando el desayuno, y después de todo eso pues Jesús le pregunta y le dice, Simón, ¿me amas? Y se lo hace por 3 veces, ¿me amas? Y hasta la tercera Pedro dice, sí, Señor, te amo. Entonces Dios al final de cuentas no solo perdonó, sino que hizo que el recuerdo que tuvo cuando negó a Jesús, eso poderlo sanar. Al final de cuentas, como decimos, yo siempre he dicho, la Biblia no cuenta muchas cosas, solo sabemos una oración que Jesús cuando subía al monte oraba, y es la oración que fue antes de que lo capturaran, que cuando él le dice, Señor, si puede pasar de mí esta copa, pásala, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Es la única oración que conocemos de Jesús cuando va al monte. En otra ocasión también vemos a un Jesús que cuando ve que María está triste porque muere su amigo Lázaro, la Biblia dice que su corazón se turbó, se conmovió, y al ir al camino donde estaba su amigo Lázaro, lloró. Entonces decimos, ¿quiénes somos nosotros para no vivir esas emociones? Decir, soy hombre, y que seas hombre no significa que no llores, que no te expreses, que no grites, que no sientas dolor, que no sientas que te engañaron, ¿sí? Porque al final de cuentas te causaron un dolor. Y en el caso de las mujeres, tal vez sí, las mujeres son más expresivas, pero tristemente la mayoría de mujeres no es que lo expresen, sino en ocasiones son vengativas y buscan la manera de cómo provocar el daño que alguien les provocó. Y al final de cuentas queda esa herida, ¿no? Entonces creo y considero que debemos vivir las emociones, y es lo más importante, y que sobre todas las cosas dejemos el tema religión. Dios no es una religión, Dios es una relación. Se lo dice alguien que vivió un proceso sin ir a la iglesia por 3 años. Pero ¿cuál fue mi punto, mi clave? Que fue Dios el que siempre estuvo conmigo. En los momentos donde yo quería tirar la toalla, quería retirarme por completo, porque conozco esos momentos en los cuales dices, ya no puedo más. Y ahí es donde llega el Espíritu Santo, llega Dios, llega Jesús a decirte, vamos, no te rindas. Y al final de cuentas, algo que Dios me demostró mucho en el 2024, estás en un ambiente controlado, estás en un ambiente que definitivamente, si las personas que entraron a mi vida fue porque yo lo decidí. Yo decidí que esa persona te causara ese dolor para que entendieras y pudieras reconocer. Yo viví lo que Pedro vivió. Yo viví un déjà vu en mi vida en la cual Dios me hizo salir de ese lugar. Extraño a esa persona, es difícil,
Porque al final de cuentas te apegas no solo el sentimiento de querer, sino te acostumbras a la persona, a cómo vivís con esa persona. Eso es lo más duro. No tanto porque lo amás, no tanto porque cocinaba rico, ¿no? Al final de cuentas vivís con esa persona. Y eso es un duelo que muchas veces, muchas personas lo evitan. El decir, por ejemplo, a mí algo que me está costando es mantener limpia mi casa. Y mis padres me lo viven diciendo. Y me dicen, haz limpieza en tu casa. Y yo... solo lo hago cuando tengo visita, ¿va? Pero ahorita estoy empezando a hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mente estaba programado que alguien lo hacía por mí. Y a la larga eso es un proceso, pero que tenemos que vivirlo, como ya lo decía Julio, tenemos que experimentarlo, tenemos que afrontarlo, vivirlo, decirlo. No necesariamente necesitas a la persona en frente tuya para decirle, mira, te perdono, o mira, te amo, pero te tengo que